Bueno, buenos días a todos. Voy a hacer un pequeño vídeo, solo va a ser un pequeño vídeo para ayudar a hacer actividades o trabajo que vamos a hacer de la unidad didáctica 7 de equipos y aperos, que es identificación de averías en equipos y aperos de maquinarias. Bien, eh, para ver qué averías o para saber identificar las averías, debemos saber qué componentes hay. Entonces, los componentes susceptibles de mantenimiento de un apero se suele limitar a estas opciones, que son oxidación de partes metálicas, instalación y componentes eléctricos, instalación y componentes hidráulicos, soldadura de piezas, rodamientos y engrase. Instalación y componentes eléctricos no es una cosa que vayamos a ver ahora. Instalación y porque tenéis otros dos módulos de electricidad que lo daréis allí todo, pues comprobar caídas de tensión, comprobar continuidad, etcétera. Instalación y componentes hidráulicos, esto se da el año que viene, pero bueno, de todas maneras, algo por encima vamos a ver, ¿eh? Veremos oxidación de partes metálicas. Bueno, esto lo vamos a ver simplemente ahora. Esto es muy sencillo. Esto es aquellas partes metálicas que están en contacto con el exterior de manera permanentemente cuando están trabajando por acciones de lluvia o humedad, se pueden oxidar. Entonces, esa oxidación puede perjudicar al metal, a la chapa, puede erosionarla, dañarla. Entonces, lo que hay que hacer es cuando aparezca oxidación es quitar esa oxidación, lijarla, ¿vale? Mediante una lija, dar una protección anticorrosiva, procederíamos a pintarla luego. Y luego tenemos las tres partes que más vamos a ver en este tema, que es soldadura de piezas. Bueno, soldadura de piezas no, porque soldadura de piezas, rectifico, llevamos 2 trimestres viendo soldadura de piezas. Pero bueno, solo voy a poner un ejemplo de que no sirve la soldadura. Y las partes más importantes de que es de un mantenimiento periódico, que es, que es un rodamiento, y el engrase que se aplica a los rodamientos. Y a otros puntos también, no solo a rodamientos. ¿Vale? Bueno, soldadura. Aquí sobre todo es un mantenimiento correctivo que se dice, cuando algo se rompe, lo arreglamos. Bien. Eh, esto es un ejemplo de una operación de soldadura que se ha realizado a esta especie de gancho que se ha roto por el funcionamiento. Los aperos, al estar en contacto funcionamiento con el terreno, se pueden encontrar obstáculos como piedras, muchas piedras, terrenos pedregosos. ¿Y eso qué es lo que realiza? ¿Qué pasa? Que eso hace que componentes mecánicos del apero estén sometidos a grandes esfuerzos. Esos grandes esfuerzos hacen que algunos componentes mecánicos, ¿vale? Se puedan romper y se pueden arreglar soldándolos. Hay habrá algunos que no se pueden arreglar soldándolos, sino que cambiando el componente o pieza. Pero hay otros que realizando una buena soldadura se puede reparar. Bueno, vamos a ver primero qué es un rodamiento. Un rodamiento, los que como ya habéis dado motores, hace la misma función que un cojinete de un cigüeñal. Exactamente la misma función que un cojinete de un cigüeñal. ¿Vale? Es lo mismo, un rodamiento, pero la forma es diferente de un rodamiento. ¿Por qué se utiliza un cojinete y cuándo se utiliza un cojinete y cuándo se utiliza un rodamiento? Bien, un cojinete se utiliza cuando tenemos un sistema un circuito de lubricación presurizado, como un motor de 4 tiempos de un vehículo, de un coche convencional, pues tiene un circuito, tiene un cárter donde se deposita el aceite, tiene una bomba y tiene una canalización. Pues tenemos un circuito de lubricación presurizado. Pero hay en otros sitios que no tenemos un circuito de lubricación presurizado y utilizamos los rodamientos, que es el rodamiento no es más que un componente mecánico que permite el giro de un eje, es un elemento de apoyo que permite el giro de un eje o un giro relativo entre un eje y el componente que apoya, ¿vale? ¿De qué está compuesto cómo se compone un rodamiento? Un rodamiento tiene un anillo exterior, que es igual que un anillo exterior de un cojinete, un anillo interior, los elementos rodantes, estos elementos rodantes se sitúan entre el anillo exterior y el anillo interior, y al girar el elemento rodante permite el giro relativo entre la pista interior y la pista exterior, y tenemos la jaula, que la jaula es el alojamiento donde ponemos cada uno de estos elementos de rodadura o elementos rodantes. Bien, estos rodamientos, tenemos diferentes tipos de rodamientos, ¿vale? Y esos tipos de rodamientos están en función, sobre todo en función de la posición donde se ubican y en función de las cargas que soportan. Tenemos dos tipos de cargas fundamentales, que son las axiales y las radiales. Esto ya lo hemos visto en clase, que es una carga axial y que es una carga radial. Pero de todas formas, mediante la realización del trabajo ya lo vais a ir viendo. Bien, luego vamos, si seguimos,
Con las diapositivas, estos rodamientos requieren de un engrase periódico, en función de su utilización. Hay algunos que tienen un engrase permanente, pero hay otros que lo que utilizamos en equipos y aperos, sobre todo los aperos, que necesitan, debido a su utilización, un engrase periódico. ¿Por qué es importante la lubricación? Pues muy fácil, porque la lubricación, como podemos ver aquí, directo e indirectamente, es la causante del 50% de los fallos de un rodamiento. O bien por una lubricación inadecuada, o bien por una lubricación inadecuada, puede ser o deficiente o excesiva. Ambas cosas, ¿vale? Una lubricación inadecuada va a crear mucha fricción entre dentro, se generará puntos de calor, y una lubricación excesiva dentro del rodamiento va a hacer que aumente mucho la presión dentro del rodamiento y pueda generar quemaduras en las pistas, en las pistas de los rodamientos. Y la contaminación es generada por se va metiendo partículas contaminantes o está contaminado la grasa o se van metiendo partículas contaminantes dentro de la grasa. O bien porque la periodicidad es incorrecta o bien porque tiene un componente que es el retén que se sitúa en la parte lateral del rodamiento que puede ser que se rompa por un exceso de presión, ¿vale? Debido a que metemos mucha cantidad de grasa, en su movimiento genera una presión, rompemos ese retén y por ahí empieza a entrar partículas del exterior. Los otros dos principales condicionantes de que un rodamiento se estropee es un montaje incorrecto o la fatiga. La fatiga al final esto no podemos hacer nada porque es el uso reiterado de ese componente. Bien, bueno, NSK, para obtener información sobre rodamientos tenemos o bien NSK, que es la página web como hemos visto antes, o también SKF, ¿vale? Que es una principal fabricante europeo de componentes de rodamientos. Bueno, bien, antes de empezar a ver dónde se ubican los rodamientos en un apero, quiero que veamos varias cositas. Una, primero, ¿qué es una grasa? Una grasa es, igual que un aceite, como ya veis, lo supongo que ya lo habréis dado en el tema de motores, el de lubricantes, pues una grasa tiene los mismos componentes que un aceite lubricante de un motor o del componente que vayamos a lubricar, es decir, tiene un aceite base que puede ser mineral, sintético, de origen vegetal, semisintético faltaría, tiene un paquete de aditivos, más aparte, la única característica que tiene es que tiene una serie de espesantes, que es lo que le hace que sea una grasa, que es una grasa que tiene un grado de consistencia. Bien, en función del espesante que le pongamos, va a tener unas características diferentes. Tampoco quiero que nos adentremos más porque esto es un mundo entero, pero solo que sepamos que una grasa es como un aceite más un espesante, igual que tiene una serie de aditivos un aceite y eso le confiere unas propiedades para determinado trabajo, pues tanto los aditivos como el tipo de espesante que tiene una grasa le permite que tenga características diferentes en un determinado trabajo. Bien, el principal fabricante, por ejemplo, como hemos dicho antes, SKF, aparte de, por ejemplo, es un ejemplo SKF, aparte de vender rodamientos, pues también luego posteriormente se dio cuenta que esos rodamientos requieren una lubricación y también empezaron a fabricar lubricantes. Estos lubricantes que tenemos lubricantes de uso general y en función de las características que tienen, pueden ser unos para alta temperatura, para temperatura extremadamente alta, bajas temperaturas, grandes cargas, unas que puedan ser compatibles con alimentos, ya que la industria alimentaria, si hay una pequeña fuga de esa grasa, eso ya lo comenté alguna vez, y si por lo que sea cae o contamina algo tocado con un alimento, tiene que ser compatible, que no genere digamos, que no contamine, va a contaminar el alimento, pero que no sea tóxico y que sean biodegradables. Si entro alguno de estos, por ejemplo, temperatura extremadamente alta, me va a decir las propiedades que tiene. Y dentro de las aplicaciones que tiene, propiedades que tiene, y podríamos, bueno, esto es la forma en las que se pueden ver los envases que se venden, sus datos técnicos, qué tipo de color tiene, rango de temperatura de funcionamientos, ¿vale? La viscosidad, ¿vale? Pues nos acordamos que la viscosidad era la resistencia que tiene un aceite o una grasa a ser fluida por una determinada superficie. Por eso,
podemos ver que sus unidades de medida son milímetros cuadrados partido segundo. Es lo que tarda en desplazarse por una sección, ¿vale? El tiempo que tarda en desplazarse en una sección. Y se mide normalmente, esto es una normativa DIN, que se mide su viscosidad a 40 grados y a 100 grados. Tenemos, bueno, la penetración que puede tener, estabilidad mecánica, son una serie de propiedades que tiene ese aceite y que lo distingue de otro. Eh, una cosa que, bueno, que creo que es interesante que lo comente. Bueno, mira, aquí lo pone también, ¿vale? Tenemos grasas, esto que pone el 2 suele ser el grado de consistencia. El grado de consistencia es NLGI, ¿vale? Son las siglas en inglés que quiere decir grado de consistencia. Tenemos grado de consistencia desde triple cero, doble cero, 0, 2, 3, etcétera. Normalmente, el grado de consistencia que se utiliza para grasas, el uso general, salvo ninguna circunstancia que diga lo contrario, es 2, ¿vale? Este es el grado de consistencia que normalmente vamos a ver que se utiliza. Bien, estos son información que os puede ser útil para la realización del trabajo. Vale, ya hemos visto que es un rodamiento, ya hemos visto diferentes tipos de grasas que pueden haber, pero bueno, son cosas que vosotros vais a seguir trabajando en los diferentes ejercicios o trabajo que os voy a poner. Y ahora vamos a ver esos rodamientos donde los podemos ubicar. Esto es un apero, un arado de discos, ¿vale? Y aquí estamos viendo muchísimas cosas en el arado de discos. Estamos viendo también, aquí, si nos fijamos en esta parte, ¿vale? Aquí hay un rodamiento. ¿Por qué aquí hay un rodamiento? Bueno, porque aquí vemos que todos estos son latiguillos y circuitos hidráulicos, y estos latiguillos y circuitos hidráulicos lo único que están, alimentan, bueno, y aquí tenemos electroválvulas, entonces esto me alimenta a los cilindros, que son los elementos de actuación. ¿Vale? Tenemos unos elementos de control que son las válvulas, que son las válvulas es que permite el paso o no de un sentido a otro del aceite del circuito hidráulico, y tenemos los elementos de actuación que tenemos los cilindros. ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa? Este arado de disco está plegado, pero cuando yo lo actúo, el arado de disco se abre, es decir, esto que está en esta disposición longitudinal se pondría en esta posición transversal. ¿Cómo se pone en esta disposición transversal? Gracias a unos cilindros hidráulicos que tenemos aquí que no lo vemos. Bien, cuando se actúa sobre los cilindros hidráulicos y se pone en disposición transversal, aquí tenemos un elemento de unión. Este elemento de unión, ¿qué pasa? Que hay dentro un rodamiento y el rodamiento permite el giro aquí permite el giro de este eje. El giro de este eje, que lo único que hace es que me permita que esta hilera de discos se pase de una posición longitudinal a esta posición transversal. La diferencia respecto a otro tipo de industrias, que los rodamientos de los equipos de apeo necesitan un engrase periódico. Es decir, cada X horas de trabajo necesitan un engrase. Y tienen aquí un tetón de engrase. ¿Vale? Para hacerlo bien, que sería lo correcto, deberíamos de saber, nosotros os digo lo que hay que hacerlo para hacerlo bien, qué es lo que se hace. ¿Vale? Para hacerlo bien, deberíamos de saber qué cantidad de grasa hay que meterle a cada rodamiento, cosa que a veces eso tenemos que ir al fabricante y decirle, oye, me está diciendo el fabricante del apero que de cada 50 horas tengo que lubricarlo, tengo que meterle una cantidad de grasa. Debería saber qué tipo de rodamiento es, irme al fabricante del rodamiento y decirle, oye, pero qué cantidad de grasa le pongo. Normalmente, ¿qué es lo que se hace? Normalmente se le mete grasa hasta que sobresale por aquí, ¿vale? Esto no es problema del usuario, esto es problema del que compra el apero. En el programa de mantenimiento solo te pone que hay que lubricar cada X horas los engrasadores, hay que meterle grasa, pero no nos dice cuánta grasa hay que poner, ese es el error. Nos debería indicar, y tenemos que tener un caudalímetro de grasa e indicarnos eh, cuánta cantidad de grasa, cuántos gramos de grasa hay que ponerle, ¿vale? Porque si generamos un exceso de presión aquí, ¿vale? En este caso no va a pasar porque este no está sometido a unas elevadas revoluciones, porque esto lo único que hace permite el giro en 90 grados y ya está. Pero si fuese un rodamiento que estuviese sometido a muchas revoluciones, el problema es que un exceso de grasa puede crear una elevada presión dentro del rodamiento, y esa elevada presión dentro del rodamiento me puede quemar las pistas exteriores y dañarme el rodamiento. Pista exterior e interior del rodamiento. Aquí en este caso, si es verdad que cuando son rodamientos que su velocidad de giro es mínima,
Pues bueno, aquí lo único que se hace es se mete el rodamiento hasta que se mete grasa por el engrasador, que es esto, hasta que por aquí sobresale. Ya está, ¿vale? Bien, pero estos engrasadores tenemos muchos distribuidos por todo el apero. Aparte, nos suele indicar el apero o el tractor, en este caso es un remolque, con un triangulito o donde se necesita engrase, ¿vale? Que esto ya lo he indicado, esto es el engrasador y me indica con una pegatina dónde se necesita engrase. En este caso, esto es un elemento de suspensión que se dice ballesta y la ballesta, cuando se le carga mucho, puede flexionar y deslizarse las hojas entre sí. Por eso, en esta parte de aquí habría que meterle grasa por el interior, ¿vale? Por el interior y sobre todo es muy complicado aquí, entre hojas estaría bien lubricarlo, pero es muy difícil meterle grasa, pero sobre todo es por esta parte de aquí, que vemos que está manchada, se le mete grasa de la parte interior, ¿vale? Para que cuando las ballestas flexionen y se mueven entre sí, cada una de estas hojas, no hay una fricción. Por último, todos los componentes hidráulicos. Aquí nosotros la identificación de averías de componentes hidráulicos se va a basar básicamente en o que hay una falta de potencia o porque un cilindro no actúe bien, tendríamos que ir aguas abajo del circuito hidráulico y ver si el problema es que una válvula o una electroválvula una válvula no funciona, bien por su alimentación eléctrica a la válvula, porque estas son electroválvulas, es decir, es una válvula con una alimentación eléctrica que para que esa válvula funcione necesita ser alimentada. Realmente son válvulas que de corriente continua, que pueden ser alimentadas a 24 voltios, por ejemplo, o que tengamos una pérdida de fluido, ¿vale? De líquido hidráulico por algún racor, ¿vale? Unos elementos de conexión. Sí que es verdad que esto lo vamos a ver más, lo vamos a ver pues, posteriormente y lo veremos el año que viene, ¿vale? Es cuando se verá que tenemos un módulo exclusivamente para hablar de temas hidráulicos. Bien, creo que con esta mínima explicación es suficiente para que vosotros empezáis a hacer las actividades, sobre todo más que actividades, es un trabajo que os voy a proponer. ¿Vale? Ahora, cuando ahora en el detalle del trabajo, se va a basar sobre todo en buscar información de rodamientos, buscar información de tipos de grasas y buscar, sobre todo, planos de partes de un apero y que me sepáis localizar dónde hay un rodamiento, dónde hay un equipo hidráulico, ¿vale? Un cilindro, una válvula, etcétera. De empezar a localizar aquellos componentes que son susceptibles de mantenimiento. Y identificaciones de averías, ¿vale? ¿Cómo podemos identificar una avería en un rodamiento? ¿Vale? Pues eso va a ser básicamente. ¿Y cómo podemos identificar una avería en una instalación hidráulica? ¿Vale? Pues imagínate, ¿cómo podemos identificar si este componente, vamos a un ejemplo, ¿vale? De identificación de avería de un equipo hidráulico, si este componente, esta línea de arado de discos, no se pudiera desplegar, podría ser por varios fallos. Una, fallo hidráulico, ¿vale? Porque esto lo que hace es que haya un fallo hidráulico que sea el cilindro. Si el cilindro no actúa. ¿Por qué no actúa el cilindro? Deberíamos de mirar si los racores, el elemento, las conexiones entre el cilindro y las válvulas que lo comandan están bien. Vale, están bien, el cilindro, o sea, las conexiones están bien. El latiguillo no está roto. Le llega alimentación, bien. Deberíamos de ir al cilindro, a la válvula. Oye, ¿la válvula? ¿Funciona la válvula? No funciona la válvula, está agarrotada, habría que cambiar la válvula. O sí que funciona, pero el problema que tiene es que no le llega alimentación eléctrica a la bobina que hace que la válvula cambie de posición, la electroválvula. ¿Vale? Ese tipo de componentes que tenemos que averiguar qué pasaría. Y si el rodamiento, ¿cómo podemos saber si este rodamiento falla? Pues nosotros al accionar el arado de disco para desplazarlo de manera transversal, haría mucho ruido. Esos son los principales. Un rodamiento se identifica si no funciona bien o está roto por el ruido que hace. Cuando empieza a hacer mucho ruido, ese rodamiento no está bien. O hay mucha resistencia en este componente a ser girado, podemos tener un problema en el rodamiento. ¿Vale? Bueno, espero que estas indicaciones sean útiles y os dé unos conocimientos mínimos para poder realizar el trabajo. Ánimo y si tenéis cualquier duda me avisáis. Recibid un saludo.